Bueno, muchas gracias. Ha sido un desafío el estar esta mañana con la iglesia y poder compartir algunos pensamientos, algunas reflexiones acerca de un tema que para muchos es apasionante, como para personas como lo soy yo, pero para otros de pronto es algo como complicado, como que lo vemos algo lejano al propósito de Dios incluso o a el quehacer de la iglesia diario. Voy a compartir pantalla aquí. El título que he querido dar y complementario con la orientación que en su momento la pastora Nidia nos invitaba es el desafío administrativo para la iglesia en los próximos tiempos, una misión hacia la estructura administrativa de la iglesia. Vamos a ver. Primero quisiera como poner en común algunos términos. Y el primero es administración o administrar. Y cuando pensamos en eso, lo que primero se viene a la mente a muchas personas es hablar de finanzas, de cuentas, de contabilidad. Y lo primero que tengo que decir es, no, no es lo mismo. Claro, contiene mucho que ver con finanzas, cuentas, contabilidad, pero va mucho más allá que simplemente tener unas cuentas en orden. Esta definición, digamos que más es una construcción de elementos que contiene el administrar. El administrar tiene que ver con planear, con coordinar, con movilizar, con atender, con supervisar tanto recursos como personas, como talentos y todo lo que ayuda a obtener un fin específico sobre lo cual se ejerce un encargo. Entonces ya aquí le damos un contexto mucho más amplio a la palabra administrar. Y cuando empezamos a ver las palabras planear, coordinar, movilizar, pues ahí ya empezamos a ver que la iglesia tiene mucho que ver con esto. Y un encargo, porque es que administrar siempre tiene que tener un propósito en mente, tiene que tener un fin en mente, claro. Y uno se preguntaría, bueno, ¿y quién es como el mejor modelo de administración? ¿Quién me podría decir en qué me inspiro? Y yo pensaba en eso al principio y yo decía, pero ¿quién? Y lo primero que digo es, el primer modelo, el primer gran ejemplo de administrar es Dios. Dios, recuerden que nos dice la creación que la tierra estaba vacía, que era oscuridad, en fin, y Él hace la creación y la hace en un orden específico y con un sentido específico. Hoy verlo es fácil porque ya está creada, pero cuando se hizo tuvo un orden específico. Piense por un momento y haga el ejercicio mental, es, ¿qué tal si le cambiamos el orden? ¿Y qué tal si hubieran aparecido las plantas antes que las lumbreras? Ah, tal vez como que no. ¿O qué tal si hubiera aparecido el hombre cuando todavía estaba oscuro? ¿Usted se imagina? ¿Usted se imagina al hombre parado allí diciendo, ¿y dónde estoy? ¿Y a qué me trajeron? ¿Y dónde está? Todo tiene un sentido, tiene un orden. Y ese primer gran administrador, digamos, aunque él no recibió un encargo de nadie, sino que hizo su propio encargo, es Dios. Pero también en el primer hombre creado sobre la tierra, Adán, es quien recibe un encargo y lo hace directamente de parte de Dios y le dice, aquí está la creación, aquí está la tierra, sojúzguela, administra. Entonces, lo primero que encontramos es que la administración no es algo nuevo. La administración es algo que viene de la misma naturaleza de Dios y que ha puesto en nosotros como un encargo, administrar. Muy bien. ¿Cuál es el principio universal para los cristianos cuando hablamos de administración? Y estoy haciendo un preámbulo, estoy poniendo como unos elementos en común para que lleguemos a nuestro tema. El principio universal para los cristianos es entender, aceptar y vivir sabiendo que Dios es el dueño de todo. Nosotros somos sus administradores, somos sus mayordomos, pero Él y solo Él es el dueño de todo. Y hago mucho énfasis en esto y lo vamos a ver más adelante, porque si tenemos claro este principio, la administración será distinta, porque ya no administraré como propietario, sino como administrador, sabiendo que el dueño es otro.
y es Dios. Muy bien. Administrar tiene que ver con mayordomía y son dos palabras que encontramos en la palabra en diferentes versiones, se usan unas en unos casos, otras en otros, pero cuando tú entras al sinónimos vas a encontrar que administrar tiene que ver con mayordomía. Y encontré algunas reflexiones que me llamaron la atención y que las comparto esta mañana, en donde dice que administrar no es ordenar sus finanzas de manera que pueda gastar lo que quiera. No se trata de eso, no, eso no es administrar. Es ordenar su vida de tal manera que Dios pueda usarlo como Él quiere. Dice, wow. Entonces aquí estamos hablando que esto tiene que ver conmigo y que administrar no es cuestión de otros, sino que parte de mí. Y es ordenar su vida de tal manera que Dios pueda usarlo. Reconociendo nuevamente que Dios es el dueño de todo y que le ha confiado, nos ha confiado recursos, tiempo, talento y personas para que usted y yo los administremos. Como sugerente, si lo quisiéramos hablar en lenguaje secular, nuestro papel, su papel, mi papel, es ser fiel a sus propósitos. Y estos podrían ser como algunos pilares en donde podríamos empezar a enmarcar el concepto de administrar y cómo llevarlo a la iglesia, entendiendo que Dios, que esto no es solo finanzas, que Dios es el que está en medio de este propósito, que se trata de mi vida, que se trata de la vida de la iglesia y que nos ha dado recursos, tiempo, talento y personas para administrar. Bien, ahora, qué es administrar y cómo administrar en este contexto de hoy la iglesia del Señor. Porque, ¿por qué hago esa precisión? Porque en muchos escenarios siempre sale el tema de, es que la iglesia no es una empresa, es que la iglesia no es una organización, somos muy distintos. Y sí, es cierto, la iglesia tiene elementos muy distintos, pero también tiene elementos muy comunes de administración, de conceptos de integridad, en conceptos de optimizar, de ser eficiente, que deben acompañar también la iglesia del Señor. Y por eso es que cuando oraba pensando en esta charla, yo, Señor, pero ¿qué es lo que tú quieres de la administración, de nosotros como mayordomos, como administradores en la iglesia del Señor? Y el primer imagen la vimos hace poco en una charla con el pastor Jonathan Hall y no pude dejar la tentación de traerla, porque lo primero que tenemos que entender es qué tipo de iglesia somos. Y dependiendo de esa respuesta, pues vamos a tener que definir cómo se administra esa iglesia. Y en él nos puso dos ejemplos muy llamativos. Él decía, o la iglesia es un crucero o es un portaaviones. Y yo decía, wow, crucero o portaaviones. Ambas son naves, ambas nos llevan de un lugar a otro, pero tienen propósitos distintos, tienen fines distintos y por consiguiente se administra distinto. Y la primera pregunta que haría esta mañana para nosotros como líderes, como pastores, como encargados de funciones inclusive administrativas de la iglesia que hoy están, es ¿en qué iglesia estamos? En una como un crucero en donde la gente viene a estar cómoda, le alistamos, la entretenemos, hacemos que su viaje sea placentero, nos desvelamos por ella, o en una en donde la visión es otra, es sacar, es tener listo, es preparar, es estar alerta y sacar, enviar, enviar. Y cuando llegamos a pensar en esto, allí cuando planteamos los pies sobre esa primera base de definir qué clase de iglesia somos o qué clase de iglesia queremos ser o qué clase de iglesia tenemos que transformarnos, allí podemos empezar a entender y a definir qué necesitamos crear para administrar esa iglesia. No es lo mismo el capitán del barco que maneja un crucero, aunque mecánicamente pudiera tener cosas similares, sus prioridades son otras a la del portaaviones. No es lo mismo lo que está pensando la tripulación del portaaviones a lo que está pensando la tripulación del crucero.
No es lo mismo quienes están sirviendo dentro de un crucero a quienes están sirviendo dentro de un portaaviones. Y de esto va a determinar qué mismo, qué manera o qué forma vamos a administrar la iglesia, como un crucero o como un portaaviones. Y buscando esa palabra que les decía, la palabra que el Señor me da es que estamos desafiados a ser una iglesia coherente. ¿Y cómo así que coherente, Ricardo? Y yo, o mal que yo le pregunté al Señor, ¿cómo así que coherente? Dice, sí, administrar como predicamos sobre la vida hacia otros. Y yo le invito que por unos segundos usted piense es, ¿qué se predica desde el público? ¿Qué le decimos a la gente? ¿Qué nos dicen a la gente que debemos y cómo debemos manejar nuestra vida? ¿Qué mensajes son los que vimos? ¿Acerca de qué temas nos hablan de la palabra? Claro, hay temas doctrinales y teológicos sobre Dios, pero también hay temas prácticos sobre los que Dios nos da pautas sobre la vida y allí se predican en el púlpito. Y tal vez usted va a encontrar entre ellos temas como estos, que su vida tiene que tener propósito, integridad, que debes tener las prioridades claras, la dependencia de Dios, que tienes que reconocer tu vulnerabilidad y mostrar tu vulnerabilidad, que tienes que pedir y atender consejo, que debes tener una salud espiritual, física, emocional, que debes ser transparente, que te debes comprometer, que tienes que mostrar el amor por los demás, compasión y buscar dirección. Eso predicamos. Y eso debe reflejar la iglesia en su forma de administrar. Debe ser coherente. La iglesia no puede mostrarse afuera sin mostrar eso que predicamos para las personas. Y aquí hay algo muy importante, y es que muchas personas, y muchas veces lo hemos hecho, tal vez todos, no sé si usted lo haya hecho, y a mí me pasó y me pasa a veces, es que hablamos de la iglesia como algo lejano, es que hablamos de las empresas como algo frío, sólido, como algo duro, algo que no tiene que ver con las personas. Es que hablamos de las instituciones como algo que es algo diferente de lo humano. Y se nos olvida que detrás de cada institución, al frente de cada institución, hay personas. Y son las personas las que tomamos las decisiones. Y son las personas las que transmitimos un propósito. Y somos las personas detrás o al frente de las instituciones, las que influimos en la sociedad, las que influimos en el uso de los recursos, las que hacemos que las cosas sean posibles. Entonces, lo primero es, estamos desafiados a que en la administración de la iglesia sea coherente, que no nos escudemos detrás de un nombre, una denominación, un edificio, porque allí hay personas y son esas personas las que estamos administrando la iglesia. Muy bien, estamos desafiados, tenemos los desafíos administrativos de una iglesia coherente y vamos a encontrar algunas áreas. No pretendo hoy ser exhaustivo en este primer, digamos que acercamiento, sino encontrar algunos desafíos que Dios llamó la atención sobre mi vida y que van a impactar en la forma como administramos y como definimos la estructura de una iglesia para que cumpla su fin. Y el primer desafío es volver a reconocer a Dios como el único dueño. Y tenemos que renovar el concepto de propiedad. Pero ¿cómo así, Ricardo, que renovar el concepto de propiedad? Sí, porque a veces actuamos como si la iglesia fuera nuestra. Escuchamos tanto pastores como líderes diciendo es que mi iglesia y me jacto de alguna manera o nos jactamos de alguna manera de tener una muy buena casa o tener unos activos así o tener no sé cuántos miembros y pensamos es mi obra y se nos olvida que esta obra es de Dios.
Y lo primero que tenemos que tener claro para una buena administración es que Dios es el único dueño. Y para uno saber realmente dónde está mi corazón y cómo está mi corazón con respecto a eso, pues recordémonos de la historia del joven rico. Y el joven rico, cuando Dios él le hace la pregunta a Jesús, y Jesús le dice, bueno, pues ya hiciste todo, me parece muy bien, ahora ve y vende todo y regálalo a los pobres. Si parafraseáramos un poco eso y Jesús nos hiciera la pregunta, ve y entrega tu iglesia, ¿estaríamos dispuestos? ¿Nos dolería más allá del afecto personal y el amor hacia las personas? ¿O sentiríamos más bien que se nos quiere quitar algo que es de mi propiedad? Y si es así, nosotros tenemos que renovar el concepto de propiedad. Porque si yo empiezo a definir mi administración como dueño, ya empiezo a partir por una base que no es firme. Yo soy administrador de algo que Dios me ha dado. Lo segundo desafío administrativo de una iglesia, es que los obreros que participen primero administren bien su casa. Dice en 1 Timoteo 3:5, porque el que no sabe gobernar su propia familia, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? En otras versiones dice, ¿cómo podrá administrar la iglesia de Dios? Y sí, necesitamos primero administrar bien primero nuestra casa, para después sí ir a administrar la casa de Dios. Acuérdense que tenemos que ser una iglesia coherente. Y una iglesia coherente debe partir de que quienes estamos adentro, en el liderazgo, en el pastorado, en la administración como empleados administrativos, debemos primero gobernar bien nuestra casa. Porque no podemos predicar sobre una cosa, exigir o pretender exigir de una iglesia o hacia una iglesia, si primero nosotros no administramos bien nuestra casa. Primer desafío, me dice, wow, ¿pero qué tiene que ver si era administrar la iglesia? Sí, pero es que Dios dice, primero administra bien tu casa. ¿Qué otro desafío nos pone Dios? Reconocer que la administración de la obra no es labor de un solo hombre. Y el pastor Daniel Preto, y con el permiso de él, traje esto de esta conferencia porque me pareció impactante. Descentralizar la tarea pastoral del pastorado. Entender que la administración de la obra no es labor de un solo hombre. Pero además vemos muchos ejemplos en la Biblia. Deuteronomio nos recuerda que Moisés, cuando el pueblo empezó a crecer, él dijo, yo solo no puedo con todos vosotros. Yo solo no puedo. Esto, administrar la iglesia no es labor del presidente de la organización. Y si nos vamos al ámbito local, pastor, usted solo no puede. Por pequeña o grande que sea su iglesia, no puede hacerlo. En Hechos, hablando del Nuevo Testamento, vemos en Hechos 6, del 1 al 7 la historia completa, pero traje 2 versículos. Dice, en aquellos días, al aumentar el número de discípulos, se quejaron los judíos de habla griega contra los de habla aramea, de que sus vidas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Empezó a crecer la iglesia y los apóstoles caminando para un lado, corriendo, atendiendo a la gente. Y dice el versículo, así que los 12 reunieron a toda la comunidad después de oír esto de discípulos y les dijeron, no está bien que nosotros los apóstoles descuidemos el enviar la palabra por estar atendiendo las mesas. No está bien. Pero lo interesante que me llamaba la atención es que no fueron los mismos apóstoles los que alzaron la mano. Fue después de que la misma iglesia, la misma gente se quejó de que estaban siendo desatendidos. Tenemos que reconocer que para administrar la iglesia no es labor de un solo hombre. Y allí ya empezamos a pensar que tenemos que tener una estructura. Ahora, ¿qué tipo de estructura? Es otro tipo de cosas. Pero lo primero es entender que necesitamos hacer equipo, que necesitamos definir funciones. No estoy hablando de crear grandes estructuras, pero estoy hablando de reconocer que no podemos hacerlo solos. En ese reconocer,
de que no lo vamos a hacer solos. Vemos la historia de Moisés en Éxodo, cuando se encuentra con su suegro. Y recuerdan la historia y le pregunta, ¿y qué estás haciendo? Y era que Moisés llegaba, se sentaba desde el amanecer hasta el anochecer, y el pueblo venía y lo rodeaba y empezaban a mostrarle sus quejas, a pedir que definiera asuntos, entre, quisiera de juez, y él todo el día en esto, y su suegro le dice, así vas a acabar agotado, pero mire también este complemento, y también se agotará el pueblo. Esta tarea es una carga demasiado pesada para una sola persona. Y aquí hay un elemento importante que llama la atención, aparte del agotamiento que esto implica, es que el pueblo se agota. Y cabría la pregunta hacernos, ¿cuántas ovejas, cuántas iglesias, cuántas personas hemos perdido porque se han agotado esperando una atención de parte nuestra? Y le da un consejo. Dice, organízate y tienes que nombrar personas de cada tanto para que esté al frente y para que te ayude. Y él hace esto y escoge las personas, prepara a esas personas, le da directrices claras a estas personas y le dice, ok, y lo que no puedan manejar con esto, esas sí vienen y las traen. Y le dice su suegro, si sigues este consejo y si Dios así te lo ordena, serás capaz de soportar las presiones y la gente regresará a su casa en paz. Un trabajo organizado no va a reemplazar las presiones, no va a dejar que la carga, tengamos carga por lo que hacemos, pero vamos a ser capaces de soportar las presiones. Y algo muy importante, la gente regresará a su casa en paz. El proceso de administrar es un proceso que debe traer paz. Y es parte de los propósitos. El propósito es de organizar, de compartir responsabilidades, de supervisar y asignar. Moisés dio directrices claras sobre qué podían y qué no podían hacer. Y esto trajo bendición a la iglesia. Y recuerdo, un obrero agobiado y cargado no trae paz a su congregación. Debemos ser una iglesia coherente en la forma de administrar la iglesia. Porque si a la iglesia le estamos diciendo, descansa, descansa en Dios, también tenemos que empezarlo a hacer desde la forma como administramos la iglesia. Muy bien. Otro desafío administrativo para la iglesia coherente y que nos debe llevar también a administrar y a crear una estructura sabia es abrir espacios de servicio reconociendo los talentos en otros. Y es muy importante ver ejemplos en la palabra, en Segunda de Crónicas 24:10, usted lo dice, todos los jefes y todo el pueblo llevaron alegremente sus contribuciones y la depositaron en el cofre hasta llenarlo. Allí estaban reconstruyendo el templo y la gente se movilizaba y la iglesia se movilizaba, por tratarlo en un lenguaje actual. La iglesia se moviliza cuando ve propósitos claros y se anima y hace. Pero ¿qué dice también en 24:12? Que el rey Joyadán entregaban el dinero a los que supervisaban la restauración del templo del Señor, y estos contrataban canteros, carpinteros y expertos en el manejo del hierro y el bronce para repararlo. Tenemos que abrir espacios de servicio reconociendo los talentos en otros. Algún gerente alguna vez en una empresa donde laboré me decía, Ricardo, en tu equipo siempre tienes que tener personas, ojalá que sepan más que tú, porque será la manera de crecer, porque esas personas tienen habilidades que tú no tienes. Tienes que buscar complementar reconociendo quién sabe hacer qué potencial hay, y rodéate de esas personas. Y hoy le doy gracias a Dios por esas palabras, porque efectivamente yo tengo que reconocer, si quiero ser buen administrador, que debo rodearme de personas que Dios ha dotado con talentos. Y en la iglesia hay mucho, desde la parte técnica. Hoy doy gracias a Dios por aquellos que son
expertos en la tecnología porque nos están permitiendo esto. Tal vez si a mí hubiera estado en mis manos, yo no lo hubiera podido hacer. Yo no soy este pastor, yo no soy líder si usted hubiera sido capaz de hacer este excelente trabajo que ellos están haciendo. Pero también hay gente experta en finanzas, pero también hay gente experta en la salud. Pero hablaba uno de los pastores en los días que hay que convocar las diferentes profesiones alrededor de la iglesia para poder impactar la sociedad. Y eso hace parte de esa estructura que necesitamos movilizar. En ese abrir espacios de servicio, reconociendo los talentos de otros, también hay una responsabilidad de parte de la iglesia, porque, porque somos corresponsables en la administración de la iglesia. Cuando hablamos de la iglesia no es el edificio físico, estamos diciendo que somos todos y todos podemos contribuir en alguna forma. Y en primera de Pedro 4 dice, cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. Cada uno. Y aquí estamos hablando también y tenemos que hablar a la congregación, que tenemos que convocar a la congregación y decirle, ¿quién está dispuesto a servir? Y enseñar que esos talentos y esos dones que Dios nos dio para administrar, al de la medicina, al técnico en alguna cosa, pueden servir en las manos de Dios en la iglesia. Pero tenemos que abrir el espacio, tenemos que invitar y tenemos que crear una cultura de servicio en donde cada profesión, cada arte, cada talento de las personas que hoy hacen parte de la congregación son útiles para la obra. Hay algo importante en la iglesia y eso sí es de las cosas, no digamos, o sí, atípicas comparadas con una empresa y con una organización, es que la mayoría de miembros somos voluntarios. El cuerpo administrativo y el cuerpo, digamos que de nómina, realmente es muy poco. El gran trabajo es administrativo. Y entonces, ¿cómo administras y cómo organizas a personas que no dependen estructuralmente de un salario, de un contrato? Pues por la vocación de servicio que Dios nos manda a tener unos hacia otros. Entonces, un desafío es abrir espacios reconociendo los talentos con otros. Y cuando yo empiezo a abrir esos espacios, empiezo a entender que debo crear estructuras para que estas personas se puedan conectar en esos espacios. Es más, debo abrir espacios para que las personas lideren espacios en la estructura, áreas de su conocimiento, de su saber, de su hacer, que yo no sé hacer. Lo veíamos en estos días, también en una de las charlas, cuando pensábamos tradicionalmente, y esta pandemia, gracias a Dios, en ese sentido, por la pandemia, nos obligó a pensar que los ministerios de la iglesia únicamente no son los sugieres, no es únicamente la alabanza, no es únicamente la escuela dominical, sino que hay muchos más. Empecemos por el ministerio de las comunicaciones. Y ya hay iglesias que los llaman así, ministerio de comunicaciones, porque es que la iglesia debe comunicar y hay gente que es experta en hacerlo. Pero hay un desafío también importante administrativo en la iglesia, que es ayudar, preparar y orientar a su cuerpo ministerial. Pero no me voy a referir únicamente a la parte teológica, sino es que nuestro cuerpo ministerial necesita otro tipo de preparación para que seamos buenos administradores. Y la primera cosa es que necesitamos aprender a ejercer sobre nuestra vida un autocuidado integral. Es responsabilidad de cada un miembro de la iglesia que tenga influencia, que participe de la administración, que tenga conciencia que debe cuidarse. No es responsabilidad de la institución hacer lo que tú tienes que hacer por tu vida. Es responsabilidad propia. Pero administrativamente sí podemos ayudar. La iglesia administrativamente debe ayudar en un cuidado pastoral antes, durante y después de su vida laboral productiva. En temas como calidad de vida, finanzas personales,
responsabilidad y uso de descanso y tiempo libre, sistemas de salud y seguridad en el trabajo. Pero Ricardo, ¿esto qué tiene que ver con la misión de la iglesia? Hoy las empresas, y les voy a contar algo más adelante, se han dado cuenta de que las empresas las conforman personas y que si las personas no las cuidamos, no vamos a tener empresa en la que trabajar. No vamos a lograr los resultados que Dios está esperando de nosotros. Y el cuerpo ministerial, claro, teológicamente es muchos los principios de moverse en la vida están en la Biblia, pero también hay técnicas que tenemos que aprender para mejorar nuestra calidad de vida, las finanzas personales. Hablaba con un pastor hace poco y sobre estos temas, pidiéndole su opinión sobre algunas perspectivas y decía, es triste ver en algunas denominaciones que los pastores llegan al final de su vida productiva, laboral hablando, y han vivido toda la vida en su iglesia y de un momento a otro tienen que salir y nunca se prepararon y nunca tuvieron un esquema financiero que les permitiera pensar que algún día iban a estar por fuera. Y hoy las empresas piensan en eso. Yo les cuento una historia, no sé cómo estamos de tiempo, eh, eh, pastor, me van avisando, por favor. Quedan Eh, 2 minuticos. Estamos ya ok, en 2 minuticos. perfecto. Hubo una persona en la empresa donde estaba, llevaba 35 años, y la iglesia, y la empresa se preocupaba mucho por ayudar a esa transición, y les daba un proceso de transición de 6 meses. Y esta persona estaba tan feliz en su iglesia, decía, pero yo qué me voy a hacer en mi casa. Y resumiendo la historia, duró año y medio para irse. ¿Y esto por qué? Porque no hicimos nada administrativo para prepararlo. Otra vez ayudar a preparar un relevo generacional, facilitar las transiciones. Voy a leer esto y con esto voy a terminar. Dice, encontré esta historia donde habla de Tito y iba a llevar una ofrenda. Y dice, junto con él les enviamos al hermano que se ha ganado el reconocimiento de todas las iglesias por los servicios prestados al Evangelio. Además, las iglesias lo escogieron para que nos acompañe cuando llevemos la ofrenda, la cual administramos para honrar al Señor y demostrar nuestro ardiente deseo de servir. Queremos evitar cualquier crítica sobre la forma en que administramos este generoso donativo, porque procuramos hacer lo correcto, no solo delante del Señor, sino también delante de los demás. Con ellos enviamos a nuestro hermano que nos ha demostrado con frecuencia y de muchas maneras que es diligente. Y este nos muestra a un hombre que servía y que ayudaba a administrar. Y quiero resaltar algunas cosas, porque esta es la tipo de coherencia que la iglesia debe mostrar hacia afuera en su forma de administrar. Y mira lo que dice, al hermano que se ha ganado el reconocimiento de todas las iglesias por los servicios prestados de Dios. El reconocimiento lo da, es el mismo servicio que damos. Las iglesias lo escogieron y dice, para que nos acompañe cuando llevemos la ofrenda, la cual administramos para honrar al Señor y demostrar nuestro ardiente deseo. Pero viene lo más importante aquí, que debe reflejar la administración de la iglesia en esa coherencia y que la estructura debe tener clara, es que nosotros queremos evitar cualquier crítica sobre la forma en que administremos este generoso donativo. Decían allí, nosotros debemos evitar cualquier crítica sobre la forma en que administramos la iglesia, porque procuramos hacer lo correcto, no solo delante del Señor, sino también de los demás. Hay algo que el mundo secular tiene un movimiento mundial que se llama Great Place to Work, y es los mejores lugares para trabajar y premian a las empresas que han hecho algo más que producir, y es crear ambientes que posibiliten que las personas se desarrollen, crezcan. Y yo decía, nuestra iglesia debería ser ese mejor lugar. Y el desafío de la administración de la iglesia es convertir en el mejor lugar para servir, para trabajar y para honrar nuestro compromiso con la extensión del reino de Dios en la tierra, de una manera segura, confiable, que testifique del Dios a quien servimos.
La iglesia debe ser el referente. Y las personas que estamos adentro, el referente. Y cómo nos organicemos de una manera plana, de una manera sencilla, pero con el propósito primeramente, va a ser la gran diferencia en la forma en que la iglesia se administre y cómo nos vean.